las últimas semanas con respecto al conocimiento de Dios. Hemos hablado de la importancia de conocer a Dios, la importancia de saber quién es Dios. Definitivamente no podemos amar aquello que no conocemos, ¿no? Nosotros amamos, ¿no?, a las personas con las cuales has convivido, has estado, etcétera. Entonces, para poder tener una relación mucho más estrecha y cercana con Dios, es importante conocerlo, es importante que conozcamos a Dios. Y pensando en eso, estuvimos viendo esta cuestión de los atributos de Dios, ¿no? Los atributos de Dios, si tú recuerdas, los clasificamos, o los teólogos los clasifican en dos: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los atributos incomunicables son los que Dios no comparte, ¿no?, que son solamente atributos de Dios y que nosotros no podemos tener, ¿no? Uno de los ejemplos puede ser la eternidad de Dios, ¿no? Dios es eterno, ¿no? Dios no está a expensas o por debajo o sometido al tiempo, al espacio, y nosotros sí, ¿no? Entonces, la eternidad no es un atributo que Dios comparta con nosotros, ¿no? Pero hay atributos que sí son comunicables, ¿no? Son atributos que Dios comparte con nosotros y que Dios quiere y pretende que nosotros nos parezcamos a Él en ciertos atributos, ¿no? Como dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios, ¿no? Yo debo saber que tengo la capacidad de imitar a Dios. Obviamente no es una capacidad intrínseca, sino guiados por el Espíritu de Dios. Yo puedo parecerme a Dios y debo buscar imitar a Dios, como dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Entonces hay estos atributos comunicables. Por ejemplo, hemos pensado en el amor de Dios, por ejemplo. El amor de Dios, si bien nosotros no vamos a amar perfectamente como Dios ama, ¿no?, pero sí Dios nos manda a amar, ¿no? Y Dios dice: amen como yo los he amado, ¿no? Entonces entendemos que el amor es un atributo de Dios, pero que es comunicable, lo quiere compartir con nosotros y Dios quiere que amemos como Él. La santidad de Dios, por ejemplo, ¿no? Dios es santo y si bien nunca vamos a tener del nivel de santidad que Dios tiene, Dios dice: sed santos como yo soy santo, ¿no? Entonces hay varios atributos que Dios sí está interesado en compartir con nosotros y nosotros debemos buscar parecernos a Jesucristo, parecernos a Dios en esos atributos, ¿no? Vimos atributos como la omnisciencia, por ejemplo, el conocimiento de Dios. Hablamos de la eternidad de Dios, bueno, varios. Y hoy vamos a enfocarnos en un atributo comunicable, es un atributo que Dios busca compartir con nosotros, que es la bondad de Dios. Dios es bueno, ¿no? Y es una frase que quizá nosotros decimos recurrentemente, ¿no? Dios es bueno, hablamos de la bondad de Dios, cantamos de la bondad de Dios, ¿no? De hecho, hay más común en Estados Unidos este dicho, ¿no? De Dios, ahí como ves, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, eso, ¿no? ¿No? Que se hace, que muy seguido se dice, ¿no? Y cosas que son verdaderamente ciertas, ¿no? Pero que es importante que nosotros tengamos un entendimiento claro de qué implica que Dios es bueno, ¿no? ¿Por qué puedo decir que Dios es bueno, ¿no? ¿Cómo definiría alguien de ustedes, quien quiera, la bondad de Dios? ¿O qué implica que Dios es bueno? ¿Quién será? Alguien que se anime. Por su naturaleza misma lo hace ser bueno, ¿ok? ¿Qué más podemos decir de la bondad de Dios? Se hace evidente, por ejemplo, la bondad de Dios a través de su amor. ¿Ok? ¿Qué es la bondad? Siendo más específicos, ¿qué es la bondad? ¿Qué es que Dios es bueno? ¿Qué será? ¿Cómo definirías? Dios es bueno. ¿Cómo definirías este concepto o esta idea? Dios es amoroso, ok, sí, con lo que estábamos platicando, claro.
sin maldad, ok, sin maldad o sin una influencia, ¿no? que lo haga ser cambiante en ese sentido, ok, sin maldad, que tiene mucho que ver con esta cuestión también de santidad, ¿no? Santidad quiere decir apartado, ¿no? Diferente, ¿no? Acuérdense que los atributos de Dios conviven, vamos a decir, todo el tiempo en Dios. Por ejemplo, quiero decir, Dios es justo y Dios es amor, ¿no? A veces pensamos que cuando Dios está siendo justo, está dejando por un rato a un lado su amor, ¿no? Porque tiene que aplicar justicia. O cuando Dios es amoroso, está dejando un poquito de lado su justicia para aplicar su amor, ¿no? Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Como dice este dicho, Dios es bueno todo el tiempo, ¿no? Dios es bueno aun cuando está haciendo justicia, ¿no? Aunque a ciertos ojos pareciera que es contradictorio, pero no es así. Entonces, los atributos de Dios conviven con Él todo el tiempo. O sea, Dios, habíamos visto, Dios no es cambiante. No es que Dios sea bueno y esté creciendo en su nivel de bondad, ¿no? O Dios no era tan bueno como lo es hoy y antes era no tan bueno, tanto que pasaron ciertas cosas en el pasado, etcétera, ¿no? O al pensar que están pasando guerras o hambres en cierto lugar, Dios dejó de ser tantito bueno para que pasaran esas cosas, ¿no? O cuando me están pasando a mí cosas de manera personal, ¿no? Yo estoy viviendo, atravesando situaciones difíciles, una enfermedad, problemas, y llegamos a pensar, ¿no? Como que Dios en este momento no es tan bueno. Pero lo que es importante más bien, por eso estamos haciendo esa reflexión, definir qué es la bondad de Dios, ¿no? Porque la bondad de Dios no es cambiante. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios en el principio era bueno, ha sido bueno y será bueno, y es un mismo nivel de bondad, ¿no? Porque si fuera en aumento, sería un Dios cambiante, ¿no? Y no es un Dios cambiante, su nivel de bondad es el mismo. Así que pues vamos a tratar de definir un poquito de qué se trata la bondad de Dios, que por supuesto incluye esta cuestión de cómo aplica su amor, su misericordia, su gracia, ¿no? Digamos, todas estas cosas también convergen en la bondad de Dios. Una definición o la definición en de la que vamos a partir para entender la bondad de Dios dice así, dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema de lo bueno. Otra vez, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema de lo bueno y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Para empezar, dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema de lo bueno. En otras palabras, ¿quién define qué es lo bueno? Dios, no nosotros. El que define y que supremamente determina o decide si esto es bueno o malo, ¿no? Es Dios, no nosotros. O sea, nosotros no estamos en capacidad para poder nosotros definir qué es bueno y qué es malo. ¿Bajo qué parámetro? Por eso es importante cuando algunas personas tratan de definir algunas cuestiones morales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se dice, el robo es malo, ¿no? O el asesinato es malo. Si partimos del punto de vista que todo puede ser subjetivo, ¿no? ¿Es malo según quién? ¿No? Por ejemplo, hay una tribu que actualmente existe en África, que la traición es una virtud. O sea, los que traicionan son bien vistos, ¿no?
Y para ellos la traición es correcta. Y bueno, por eso cuando les predican, fueron unos grupos de misioneros a predicarles el evangelio y les hablaron de Judas, ellos terminaron admirando más a Judas que a Jesús mismo, ¿no? Porque Judas fue el que traicionó. Entonces ellos consideran eso. Pero eso, qué es bueno o qué es malo, no lo determina una tribu en África, no lo determinan los líderes espirituales, no lo determinamos nosotros. ¿Quién lo determina? Dios. Incluso en nuestras vidas, ¿quién determina qué es lo bueno para nosotros? ¿Nosotros mismos? No. Quien lo determina es Dios, ¿no? Así que sigue diciendo esta definición, y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Y pensemos, ¿aprobación de quién? De Dios, ¿no? No de nosotros. Dios no está sujeto a que yo apruebe y yo diga, ah, Dios es bueno, Dios es malo, ¿no? Dirán por ahí, de cuando acá le tiran los patos a las escopetas, ¿no? O sea, Dios no está sujeto a mi aprobación, a que yo determine, esto que hizo Dios es bueno, esto que hizo Dios es malo. Eso yo no lo determino, eso nosotros no lo determinamos, ¿no? Así que el que determina las cosas que son buenas y malas de una manera perfecta, ¿no? Es Dios mismo. Ve por favor a Lucas 18, verso 18 y 19. ¿Quién define, como hemos dicho, qué es bueno o qué es malo, ¿no? Con respecto a lo que le pasa al mundo, a nuestros familiares, a nosotros mismos, etcétera? ¿Quién lo define? Como hemos visto, el que define esas cosas finalmente es Dios. Dice Lucas 18, verso 18. Dice, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice el verso 19. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios, ¿no? Digo, no vamos a hacer un estudio tal cual de estos versos porque es un tema aparte, pero sí de la verdad que está escrita en el verso 19. Dice aquí, nadie hay bueno, solamente Dios. El único bueno es Dios, no nosotros, no una persona. Por eso cuando Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno si hay un solo bueno Dios? Es una pregunta retórica en realidad, ¿no? Porque si me estás diciendo que soy bueno, entonces soy Dios, ¿no? Es lo que está diciendo en otras palabras Jesús. ¿Quién es el único bueno? No nosotros. Nuestro corazón es engañoso, ¿no? Mi corazón me engaña con respecto a lo bueno y lo malo. Y con respecto a mí mismo, yo puedo decir que yo soy bien bueno y no ser verdad y no ser cierto. Yo creo que tales personas son buenas o que tal partido político, estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? O mis hijos, ¿no? Mis hijos son buenos y son incapaces de hacer el mal, ¿no? Cuando no es así. ¿Quién determina eso? ¿Mi criterio? No. Quien lo determina finalmente es Dios. ¿Por qué? Porque solo hay uno bueno y ese es Dios, ¿no? Así que si el único bueno es Dios, Él define, entonces Él tiene la capacidad de definir qué es bueno. Repito, si yo soy malo, ¿cómo voy a definir yo lo que es bueno y lo que es malo? Mi perspectiva va a estar tendiente hacia algo, ¿no? Los salmos, no lo vamos a estudiar todos los textos por cuestiones de tiempo, pero los salmos están plagados de y Dios es bueno, y Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Dios es bueno, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es un atributo que se resalta mucho, particularmente en los salmos, ¿no? Los salmos entonces afirman, ¿no? Y reiteran y dicen recurrentemente esto, ¿no? Que Dios es bueno. Otra parte de la definición decía, todo lo que Dios hace es digno de aprobación.
Y ya veíamos que aprobación de quién, de Dios mismo. Ve ahora, por favor, a Génesis 1:31. Vamos a ver un poco de evidencia en este sentido de lo que estamos diciendo, de que todo lo que Dios hace es digno de aprobación y que esa aprobación es la aprobación misma de Dios mismo, ¿no? Génesis 1, verso 31 dice así: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. La Reina Valera dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? ¿Quién determinó? Estamos viendo esta cuestión de que es digno de aprobación. ¿Quién le dio el check, ¿no?, de que esto que había hecho Dios mismo era bueno? ¿Quién lo iba a determinar? Pues Dios mismo, ¿no? No iba, hasta resultaría absurdo, ¿no? A ver, Adán, ¿te gusta? ¿No? O sea, ¿desde cuándo acá Dios, que es bueno y santo y justo, tiene que pedirnos a nosotros aprobación, ¿no? El que tiene la calidad, vamos a decir, la perspectiva y todo lo necesario para poder determinar incluso su misma obra, ¿no? Dios creó todas las cosas, Dios vio todo lo que había hecho y Él mismo tuvo que determinar, es bueno, que cumplía el propósito por el cual fue creado todas las cosas. Ahora vea Santiago 1:17. Santiago 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Empieza diciendo este texto: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde vienen? De lo alto. O sea, todo lo bueno que nosotros podemos observar, todas las buenas cosas que nosotros podemos tener, vienen necesariamente de lo alto. Y dice más adelante, del Padre de las luces, ¿no? Y hace un poco esta aseveración. Al decir el Padre de las luces, quizá podemos pensar en las grandes lumbreras, ¿no? De Él provienen las lumbreras. Él es... hay mucho en estos versos esta cuestión dice, verso 16, dice, amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, ¿no?, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, ¿no? Toda buena dádiva, todo lo bueno que hemos recibido, todo viene necesariamente de Dios. Repito, aunque nosotros no necesariamente lo estemos apreciando como bueno, porque nosotros ya establecimos que no tenemos la capacidad de determinar qué es bueno para nosotros, ¿no? Hay veces que, bueno, vamos a seguir y ahorita hago este comentario. Dice la palabra dádiva, literalmente es la palabra griega dosis. Cuando dice toda buena dádiva, toda buena dosis, esta palabra dosis o esta expresión que dice aquí, dádiva, don incluso, es algo o es la acción de dar, pero que no va a ser retribuida de ninguna manera, ¿no? O sea, todo lo que viene de Dios y que de ninguna manera nosotros podemos regresar y pagar, ¿no?, viene de Dios. Piensa en las cosas buenas que tienes o que hay alrededor de ti, ¿no? No sé, puedes pensar en 2, 3 cosas, lo mejor que tengas, lo más valioso que tengas tú, ¿no? ¿Pagaste por estas cosas? Yo puedo pensar, ¿qué es lo más valioso que tengo? Quizá muchas cosas.
no sé, mi hija está allá atrás, ¿no? Y la tengo aquí en mis ojos, mi hija, ¿no? ¿Pagué para tener? No, nada, o sea, viene de Dios. ¿Y hay alguna forma en la que yo pueda retribuir esto? Ninguna, no hay forma. Lo mejor que hay en mi vida, yo ni lo pagué, ni me esforcé, ni trabajé para tenerlo. Lo mejor que hay en mi vida, Dios me los dio y no había forma de que yo pudiera retribuir o pagar, ¿no? Toda buena dádiva, lo mejor que yo tengo, todo lo que yo he recibido, o sea, más bien, todo lo bueno que yo tengo, lo he recibido. Y lo he recibido puntualmente de Dios, ¿no? Y dice, y todo don perfecto, todo regalo, ¿no? La acción de dar y finalmente que se resume en un regalo, ¿no? Lo más valioso que nosotros tenemos viene de Dios y es un regalo, ¿no? Cristo mismo. Dios nos dio a Cristo mismo. ¿Qué podemos hacer para pagar? Nada, en absoluto. Y fue un regalo, ¿no? Nos dio un regalo, dice aquí, perfecto. Este regalo perfecto, dice, desciende del Padre de las luces, ¿no? Del Padre de estas lumbreras, ¿no? El que hizo las estrellas, el que hizo, ¿no? Es el que también me ha dado todo lo bueno que yo tengo. Y ¿sabes qué? Él no cambia, ¿no? Él no va a cambiar, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, he recibido cosas buenas, Él es bueno y Él va a seguir siendo bueno. Por eso hace el énfasis, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él no va a cambiar. Si Dios ha sido bueno contigo, no va a cambiar, porque Dios no cambia. Mañana va a seguir siendo bueno. Y pasado mañana va a seguir siendo bueno. Y cuando llegue la época de la jubilación, va a seguir siendo bueno, ¿no? Dios es porque eso es parte de sus atributos. Eso es lo que es Dios. Eso es parte de su carácter, ¿no? Y esto no va a cambiar. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos y saber y vivir en esta fe. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Romanos dice, a los hijos de Dios, todo lo que les pase es para su bien. Yo decía, quizá un bien que no percibo hoy, pero eso no quiere decir que no sea bueno. Yo puedo percibir que quizá el sufrimiento en mi vida, en el momento que estoy sufriendo, puedo decir, no es bueno, ¿no? Lo decíamos hace ratito, ¿no? Ay, si estoy sufriendo, es que Dios no está siendo tan bueno conmigo porque estoy sufriendo. Y mi perspectiva en medio del sufrimiento es que Dios no es bueno. Pero al paso del tiempo, hoy puedo notar que el sufrimiento que Dios permitió en mi vida es bueno. Y Dios me permitió aprender, crecer y parecerme un poquito más a Él, ¿no? Gracias al sufrimiento. Hoy yo puedo saber que el sufrimiento ha sido bueno, ¿no? El salmista lo dice, ¿no? Yo era, dice, como una bestia, ¿no? Así lo dice, pues, no creas que... Así dice, o sea, yo era como una bestia, no entendía, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento me hizo bien, dice el salmista. Y el salmista no está diciendo algo muy diferente a lo que yo haya experimentado. Yo era así igualito que el salmista, ¿no? Sin embargo, hoy me doy cuenta que a través del sufrimiento, el Señor me ha hecho un poquito al menos más parecido a Él. Porque Él sufrió. Imagínate si Jesucristo tuvo que sufrir. Y te das cuenta todo el beneficio que el sufrimiento de Cristo trajo, no solo a Él, porque Él
Dice ahí en Filipenses 2, ¿no? Que debido a que se entregó y se humilló y tomó forma de siervo, Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. El fruto del sufrimiento en Cristo fue positivo, ¿no? Pero no solo en Cristo fue positivo, también en nosotros. ¿Qué implicó el sufrimiento de Cristo en nuestras vidas? Salvación, redención, vida, esperanza. Entonces, ¿el sufrimiento es bueno o malo? Quizá en una perspectiva del que está sufriendo en ese momento es malo, pero una perspectiva de cuando ya pasaste el sufrimiento es bueno. Pero entendamos que Dios está por encima de esa perspectiva y Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y Él es siempre bueno. Por eso dice aquí, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es soberano y tú y yo vivamos en esta fe. Dios es bueno. Pasé esta dificultad, pasé este dolor, estoy viviendo esto, pero trae en mente, Dios es bueno. Dios es bueno. Tal vez no lo entiendas ahora, ¿no? Le decía Jesús a sus discípulos, un poco en Juan 17, si no me equivoco, un poco de tiempo y no me veréis, ¿no? Porque llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado y no me vas a ver. Y todos van a estar dispersos y todos van a estar perseguidos y va a ser un momento complicado. Un poco de tiempo y no me veréis. Y después dice, y un poco de tiempo y me veréis. Hay momentos en los que no vemos a Dios, ¿no? En medio del sufrimiento, del dolor, pasó algo. Señor, no te veo, pero el que no te vea no implica que no seas bueno. Pero confiad, termina ese verso, ese capítulo diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, confía. Tú y yo tenemos que vivir dificultades y las has vivido, quizá las estés viviendo y ¿sabes qué? Las vamos a vivir. Porque estamos en un mundo caído, porque Dios nos lleva muchas veces a esas dificultades porque son buenas para nosotros, porque necesitamos esas dificultades. Y tal vez hoy no lo entendemos tan claramente, pero confía, confía, Dios es bueno. Y Dios está contigo y Dios ha dado su promesa de estar contigo hasta el fin. Y esto, ¿sabes qué, hermano? No cambia. Ve por favor a Salmos 84:11. Salmos 84:11, te lo voy a leer en la NTV. Salmo 84:11 dice así: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Qué bonito, ¿no? Lo dice esta versión. El Señor Dios es nuestro sol y todo lo que eso implique, ¿no? O sea, no importa el día nublado. Mi sol no es el que vemos acá, mi sol es Dios, ¿no? Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo, ¿no? Lo que decíamos ahorita, Él nos defiende a nosotros, ¿no? Él nos da gracia y gloria. Y luego dice, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Dios no nega el bien a sus hijos. Y muchas veces ese bien que nos da, no lo entendemos y nosotros creemos que es malo. Cuando un papá le da disciplina y las nalgadas a sus hijos no están diciendo, qué padre, sí, otras, ¿no? Sin embargo, un padre que corrige a sus hijos le está haciendo un bien, ¿no? Ve por favor a Hebreos 12, verso 10. Un padre que disciplina a sus hijos, aunque sus hijos no lo estén viendo de esa manera en ese momento, ¿no? Les hace un bien. Y dice Hebreos 12, verso 10, hablando de los padres, ¿no? Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. O sea, nuestros padres te
terrenales nos disciplinaban, dice aquí, por poco tiempo, como a ellos les parecía. Ellos tenían un criterio para aplicar la disciplina que no era perfecto. Sin embargo, era disciplina y era lo correcto. La disciplina es lo que un padre tiene que hacer. Es más, la Biblia dice que el padre al que ama, disciplina. En otras palabras, si Dios no nos disciplina, tendría que decir que no te ama. Una de dos, o que no te ama o que no eres su hijo. O sea, preferimos vivir en su disciplina, ¿no? Preferimos que nos den nalgadas, pues, ¿no? Preferimos eso porque eso nos hace hijos. Y dice aquí, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Uh-huh. Algo importante es que eh, eh, la, ahorita lo vamos a ver, la disciplina, el objetivo de la disciplina es llevarnos a la santidad, ¿no? Ese es el propósito. No solo es como infligir un dolor de a gratis, ¿no? Sino es una disciplina que tiene eso, tiene un propósito, tiene una finalidad. Dice aquí que es para nuestro bien, que es bueno, ¿no? Y la disciplina es algo, en ese contexto, formativo, ¿no? Esta cuestión de la disciplina al momento no es causa de gozo, sino de tristeza, pero trae un fruto de paz y de justicia para todos los que han pasado por esa disciplina, ¿no? O sea, si es un momento quizá no agradable, pero otra vez trae un fruto, ¿no? Entonces, la disciplina no es un juicio, no es un castigo, sino es algo que pretende formar, que te lleva, bueno, dice aquí, mira, Él nos disciplina para nuestro bien y dice aquí, para que participemos de su santidad, dice esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. O sea, yo entiendo que si es disciplina del Señor, me hace más parecido a Cristo. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. En otras palabras, Dios es santo y Dios quiere hacernos partícipe de su santidad. Y nosotros somos cabezones, ¿no? Y pecadores. ¿Qué hace? Nos disciplina para que nos parezcamos más a Él, ¿no? Para que seamos como Él. Es lo que quiere, que nosotros participemos de su santidad, ¿no? Entonces, la disciplina también es algo, ya decíamos, formativo, es algo que trae un fruto, no necesariamente es un castigo, no necesariamente, aunque puede implicar dolor, ¿no? Porque lo que vemos, ¿no? Al momento de la disciplina no es causa de gozo, o sea, sí implica algo que quizá no me hace sentir bien, ¿no? Pero que finalmente es algo en lo que yo soy entrenado. Por ejemplo, Pablo dice, ahí en Corintios, ¿no? Dice, disciplino mi cuerpo, ¿no? Para que mi cuerpo haga lo que yo quiero, ¿no? Otras versiones dicen, golpeo mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo tiene que estar en cierto, para ser sujeto, necesita estar disciplinado y necesita estar traído a raya, ¿no? Pero finalmente, otra vez, el objetivo de la disciplina es un propósito, ¿no? Que a veces, bueno, que a veces en el momento para nosotros no es placentero y no lo vemos, ¿no? Al momento no conocemos o no sabemos el propósito, ¿no? O cómo vamos a llegar a ese propósito, ¿no? Pero el propósito, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es tu santidad, ¿no? Tu santificación, para que seamos cada vez más y más santos, ¿no?
repito, es formativo. La disciplina es algo en lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Todo el tiempo. Un atleta disciplina y golpea su cuerpo, porque es el ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo. Como un atleta disciplina su cuerpo, le duele. ¿No? Yo hace tiempo, creo que sí les he puesto el ejemplo, hace tiempo corría. Y hay gente que disfruta y le gusta mucho hacer ejercicio y correr. A mí no. Y yo corría y yo sí, ¿qué hago aquí? Yo no me gustaba y no era algo que disfrutara, soy honesto, ¿no? Pero sabía que traía un fruto, ¿no? Entonces me esforzaba y todos los días, hasta que en algún momento pues ya empecé a disfrutarlo después de un tiempo, ¿no? Cuando empecé a ver los frutos de la disciplina, ¿no? Entonces, sí, la disciplina es continua, ¿no? Todo el tiempo Dios busca que nos estemos pareciendo a la santidad, ¿no? Esta cuestión de la disciplina, de ser formados, ¿no? De que Dios no nos deje hacer todo el tiempo todo lo que queramos, ¿no? Sino que nos disciplina, nos lleva, infringe cierto dolor, infringe cierto sacrificio, vamos a decir, pero te digo, el punto es el fruto, ¿no? Para que nos parezcamos cada vez más a Él, ¿no? Un fruto de paz y de justicia para todos aquellos que han pasado por esa disciplina. Si somos hijos de Dios, necesitamos disciplina, ¿no? Necesitamos vivir en eso. Y entendiendo, de acuerdo a lo que dice aquí en Hebreos 12, la disciplina es amor, ¿no? El padre al que ama, disciplina y azota, ¿no? O sea, no solo es la disciplina que a veces decimos, no, pero no, es que por eso decía, no siempre implica el castigo, no siempre, pero a veces sí, o sea, a veces el azote sí es disciplina, ¿no? Viniendo de parte del Señor, ¿no? Entonces, y azota al que recibe por hijo. Entonces, un poco lo que decimos, Dios es bueno y la disciplina es buena, pero en el momento del azote, no, Señor, no eres bueno, pues me estás azotando, ¿cómo consideras? ¿No? Sin embargo, el fruto es lo que implica la disciplina, ¿no? Por eso es importante saber también eso, que si el Señor nos deja hacer todo lo que queremos todo el tiempo, pues ahí sí nos preocupamos, ¿no? Probablemente, si Dios te deja hacer todo el tiempo lo que tú quieres y no pasa nada, probablemente no sea su hijo, ¿no? Porque el padre al que ama, disciplina y azota, ¿no? El hijo, la disciplina es amor. Si Dios me ama, me tiene que poner a raya, me tiene que hacer cosas para que me hagan partícipe de su santidad. Y ese finalmente es la finalidad de esto, ¿no? Dios quiere que yo sea santo, ¿no? ¿Y cómo lo va a lograr? ¿O cómo yo voy a conseguir ser santo como Dios? A través de la disciplina. A través de la risa y de la felicidad no llega a eso, ¿no? Si todo es miel sobre hojuelas y todo está bien padre, está bien, pues disfruta de esos tiempos de bonanza, pero eso no va a traer el fruto. Sin embargo, cuando somos disciplinados, ahí viene el fruto, ¿no? La disciplina. Dice, me parece también el apóstol Pablo, ¿no? De la mujer, ¿no? Que con dolor da a luz un bebé, ¿no? ¿Es bueno el dolor o es malo el dolor, ¿no? Pues si evaluamos el momento del parto, pues dices, no, pues es malo, ¿no? Pero dice ahí, ¿no? Que cuando la mamá agarra al bebé, o sea, todo se olvida, ¿no? Así ya no pasó nada y ya tienes en tu mano, entonces lo demás no importa, ¿no? Y si yo tuve que pasar cierto dolor para esto, ok, otra vez, ¿no? Y por eso tienen 2 y 3 hijos, ¿no? Otra vez, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, ¿no? Entendamos eso de parte del Señor, que Él es bueno, que Él es la fuente de bondad. Y así que, bueno, por último, vamos a Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Si yo quiero ser bueno con alguien, ¿qué tengo que hacer?
debido a lo que, o pensando en lo que ya hemos platicado. Que Dios quiere que yo sea bueno, ¿no? Porque Dios quiere que yo replique ese atributo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Amar. ¿Y quién determina lo que es amor? ¿Quién determina? Dios. Por eso el apóstol Pablo de pronto decía, aunque amándolos más, yo sea amado menos. El apóstol Pablo escribía cartas disciplinando a las iglesias y llamándoles la atención por amor. ¿Y sabes cómo respondían las iglesias? Lo amaban menos, ¿no? Ya llegó el regañón, este no tiene autoridad, este ni siquiera apóstol es, ¿no? Eso decían las iglesias del apóstol Pablo, ¿no? Imagínate. Aunque amándolos más, yo sé amado menos. Ahora, Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Si yo quiero hacerle el bien a alguien, lo que tengo que hacer es mostrarle a Dios y llevarlo a Cristo. Y eso no necesariamente implica, porque a veces creemos que el amor siempre es decirle a las personas lo que quieren oír, ¿no? Y eso sería contrario a lo que estamos viendo de la disciplina, ¿no? Ay, no le digas eso, no. Por ejemplo, padres, no, pues no le doy nalgadas porque eso no es amor, ¿no? No, pues si lo amas, dale sus nalgadas, pues necesita ser disciplinado, ¿no? Muchas veces cuando nosotros fieles son las heridas del que ama, por ejemplo, ¿no? O sea, el que te ama se va a acercar a ti, no siempre para decir, sí, tú estás bien, sí, tú eres un campeón, sí, siempre vas, sino el que ama de pronto te va a hacer heridas. Fieles son las heridas del que ama. Dice, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. El hacer el bien implica mostrar a Cristo, ser como Cristo. El que determina lo que es bueno es Cristo, no yo. Así que yo, para hacer el bien, tengo que preguntarle a Dios, ¿esto es bueno para mi hermano? ¿O necesita, como el apóstol Pablo en las iglesias, el regañito? ¿O necesita que le llame la atención? O sea, no siempre lo que consideramos bueno es bueno. Eso lo determina Dios, ¿no? Haz el bien. Finalmente, haz lo que Dios aprueba. ¿Quién aprueba lo que es lo bueno? Dios, dijimos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer el bien a algún hermano, tengo que hacer con él lo que Dios aprueba, ¿no? A veces, pero se va a sentir el hermano. Si lo amas, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Mostrar a Cristo, mostrar la santidad de Cristo, mostrar quién es Dios, ¿no? Por eso es importante considerar primero, ¿no?, la bondad de Dios, que Él es la fuente de la bondad, toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de lo alto. Y si yo pretendo hacer el bien a alguien, tengo que, de esa bondad que viene del cielo, del Padre de las luces, llevarla y darla. No lo que yo determine, sino lo que Dios es. Y lo que ya decíamos, en esa confianza que todo lo que vivimos los hijos de Dios obra para nuestro bien, ¿no? El Padre, el que ama, disciplina y azota al que recibe por hijos. Y si bien nuestros padres lo hacían y pues medio mal, Él lo hace de la manera correcta para hacernos partícipes de su santidad. ¿Quieres que tu hijo sea santo como Dios? Necesitas disciplinarlo. ¿Tú quieres ser santo como Dios? Necesitas someterte a la disciplina de Dios y no pensar que la disciplina es un castigo, ¿no? O no pensar que la disciplina es algo malo, ¿no? Porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios es bueno cuando está disciplinando. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, gracias por tu bondad, Señor, porque
es tan claro, Señor, y de verdad perdónanos cuando dudamos de tu amor y de tu bondad, Señor, siendo que tú hiciste evidente tu bondad, tu gracia, Señor, a todos nosotros en Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo, yendo hacia la muerte y muerte de cruz, Señor. Con razón decía el apóstol Pablo, lo he perdido todo con tal de conocerte a ti, Señor. Que podamos entender que la fuente de la mayor bondad, de la mayor gracia y del mayor amor está solamente en ti, Señor. Y como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en esta tierra sino a ti? Fuera de ti, Señor, no queremos nada, Señor. Enséñanos a amarte, Dios. Enséñanos a comprender que todo lo que viene de ti es bueno para nosotros, Señor. Queremos amar tu voluntad, Señor. Queremos abrazar tu voluntad. Queremos abrazar tu bondad incluso cuando pensamos que no es lo correcto. Enséñanos, Señor, a amarte a ti, Señor, conociéndote, reconociéndote como nuestro Señor, pero también como nuestro Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Siempre eres bueno. Has sido bueno. Serás bueno, Señor. Y nosotros que somos tus hijos, Padre, vivimos en esa confianza y en esa fe. Que lo que pase hoy en la noche es porque tú eres bueno. Que lo que pase para mañana durante el día es porque tú eres bueno. Si mañana tenemos que comer es porque tú eres bueno. Y si mañana no tenemos que comer es porque tú eres bueno, Señor. Porque todas las cosas, Señor, tú las has dispuesto para nuestro bien, Padre. Gracias, bendito Señor. Te bendecimos, te honramos, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.